Amigos, para los que se conectan a esta hora, muchas bendiciones, muchos éxitos. Dios los siga bendiciendo cada día más y más. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Bueno, algunos se preguntan que si una mujer puede enseñar, que si Dios le permite ser pastora o enseñar la palabra de Dios. Y en Timoteo, en Timoteo nos dice instrucciones sobre la oración. En primera de Timoteo 2 dice: Quiero que los hombres oren en todo tiempo, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva después, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En 1 Timoteo 5:11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometiéndose, hablando lo que no deberían. Entonces, en Apocalipsis 2:20 nos dice: pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Bueno, ¿por qué habla de esta manera el Señor y de esta manera en la de esto? No porque realmente, pues como dice la palabra, no, la mujer es muy más fácil que se deje engañar por ciertas cosas, y desafortunadamente me he dado cuenta en muchas congregaciones que están dejando meter este espíritu maligno que se llama el espíritu de Jezabel. Y pues no, porque las mujeres tienen su bendición, y por eso Dios les da su bendición. Y cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, le dijo para que fuera una ayuda idónea, para Adán. Por eso Dios le dice que se casen, tengan sus hijos y estén en sujeción. Esa es una de las grandes bendiciones por las cuales Dios le permitió traer a la mujer a este mundo. Entonces Dios dice que no pueden enseñar porque han incurrido en transgresión desde aquel pecado, desde aquella cosa, y se tiene que tener cuidado con estas cosas. Entonces, ¿qué me doy yo cuenta? Que muchas congregaciones admiten mucho pecado, dejaron meter este espíritu inmundo, no tanto en las mujeres, sino esto también afecta de cierta manera a los hombres, en deseos de lujuria, porque de Jezabel, los que no sepan quién es Jezabel, es una sacerdotisa que estuvo cuando en los tiempos de Elías, inclusive estuvo mucho tiempo antes de Elías. Y entonces ella quería matar a Elías porque fue cuando le mató muchos sacerdotes de Baal, porque esta mujer profetizaba, era dioses paganos. Entonces, ¿qué pasa? En el Apocalipsis nos habla de esta sacerdotisa porque se encarnó
en otras personas, entonces se mete a la iglesia. Es una de las armas más poderosas y letales que tiene, digamos así, el diablo, el enemigo. Entonces se camufla en deseos sexuales. Por eso muchos ministros, diciéndose ser ministros, pastores o apóstoles de Dios, caen, porque este espíritu inmundo se mete y entonces seducen a esta persona, porque ese espíritu Jezabel es un espíritu inmundo que es el que es lujurioso, es el que lleva a deseos desenfrenados, deseos sexuales no agradables ante los ojos de Dios. Entonces por eso muchos hombres, muchos como se vuelven como adictos al sexo, no tienen solamente placer con su esposa si la tienen, sino acuden a otro tipo de personas y no se sacian con nada. Lo mismo las mujeres se llegan a otro tipo de cosas que aún teniendo esposo van con otro y otro y otro y nunca se sacian y desafortunadamente es ese espíritu inmundo de Jezabel que se les mete y los lleva a cometer muchas cosas, muchas desenfreno sexual, por así decirlo, nunca se satisfacen con nada. Y por eso los grandes ministros, los grandes hombres de Dios han caído. Sansón fue uno de ellos, porque él cayó por Dalila. Entonces es un espíritu inmundo que se le metió por medio de la lila. Sansón cayó. El rey David cayó. El rey Salomón cayó. Entonces hoy en día mucho profeta, mucho pastor, muchos hombres supuestamente llamados de Dios se dejan llevar por la lujuria, por los deseos sexuales. Entonces van a estar recibiendo muchos ataques. Entonces, esto es uno se tiene que andar, las mujeres que dicen ser de Dios, andar en los caminos de Dios, tienen que guardarse y cuidarse. Como dice ahí el Señor, siempre orando, siempre en fe, mantenerse en firme, por más deseos sexuales que quizás tengan. Si tienen su esposo, su marido, pues bueno, tendrán que hacerlo con ellos y aún así con cierta reverencia, con cierta cosa, porque también hay muchas cosas que tampoco le agradan a Dios en cuanto en el tema sexual. Y los hombres, lo mismo, cuidarse y andar de verdaderamente en fe. Y si están en los caminos de Dios y le están sirviendo al Dios Altísimo, porque es que cuando uno predica la palabra, está sirviéndole a Dios, es muchas las personas, mucha la gente que uno les está llevando el mensaje. Entonces uno está en eso y entonces se tiene que tener cuidado para que después no terminen llevando las personas a ciertas cosas. Entonces no es un camino fácil, pero cuando uno se mete en las cosas de Dios y le pide a Dios que le dé fuerza, sabiduría y poder, se puede. Y la carne uno tiene que aprender a someterla y a no caer en deseos sexuales desenfrenados que realmente ofendan a Dios y puedan llevar a otras personas a otras cosas, porque cuando se mete ese espíritu inmundo de Jezabel, eso contamina muchas personas. Todo se transmite, todo se pasa de una cosa a otra. Entonces, si uno se hace la vista gorda, quizá hay muchas personas que algunos pastores o profetas, apóstoles, les da miedo hablarle de estas cosas a las personas, exhortar a la gente que realmente se arrepientan, que realmente sigan el camino, el propósito que Dios tiene para ellos, que es la salvación, que es la vida eterna. Esto es para los que realmente creen en Dios y es la promesa más grande que Jesucristo vino a hacernos, la promesa más grande que Dios tiene para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Entonces se tiene que tener cuidado con estas cosas. Inclusive en, uno puede ver muchas cosas y se siente en ciertas partes que tienen el ministerio de alabanza y en esto sí que se mueve ese espíritu inmundo del Jezabel, porque muchachos que están en la alabanza están en fornicación, quizás hay personas que están casadas y aún así están sirviendo en este ministerio de la alabanza y está este espíritu metido ahí porque están en fornicación, en adulterio y el tema de la alabanza es
Esa es la parte como más delicada, es donde más se pueden estar moviendo ciertas potestades demoníacas, ciertos principados, porque toman a estas personas, pero como están entre la música y su cosa y su vaina, mucha gente cae allí y no se dan cuenta de que están pasando este tipo de cosas, de qué es lo que realmente se está moviendo en estos ministerios. Ahora, estos ministerios de alabanza que le están colocando ciertos tipos de luces, que prácticamente ya ve uno las congregaciones y ve uno una discoteca y como que no nota la diferencia, que aparentemente están ahí en sus alabanzas, aparentemente para Dios, pero realmente la pregunta es si a Dios le agrada este tipo de cosas, esas luces de colores que parecen como discotecas. La mayoría de congregaciones están metiendo este tipo de cosas. Aún así, en conciertos cristianos ve uno este tipo de luces, este tipo de cosas. Entonces ya no se diferencia si es del mundo o es para Dios. Entonces todo este tipo de mezcolanzas, ese tipo de cosas se manejaba según las escrituras, era en el tiempo cuando el profeta Elías. Por eso allí era cuando se movía esta sacerdotisa, que no se quiso arrepentir, que Dios le dio la oportunidad para que ella se arrepintiera, pero ella jamás lo hizo. Lo que quería era descabezar al profeta Elías. Por eso el profeta Elías tuvo que huirle, porque él tuvo miedo y sintió mucho miedo y tuvo que huir por eso. Entonces ella se proclamó profetisa y entonces llevó a la gente a la maldad, a cosas deshonrosas, a cosas que a Dios no le gustaba. Este espíritu inmundo de Jezabel viene desde muchísimo tiempo atrás. Se dice que era un espíritu inmundo de lujuria, como el ego sexual. Luego se encarnó en los tiempos de Elías en otra mujer que precisamente también se llamó Jezabel y esta se dice en las escrituras que tomó posesión de esta mujer y este espíritu inmundo se está moviendo ahorita hoy en día en las congregaciones. Desafortunadamente los pastores, los apóstoles no se han dado cuenta. Entonces, mujeres que me están escuchando, me están viendo y se han escuchado lo que Dios habla, lo que está escrito, lo que les leí ahí está escrito en Timoteo, en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo. Entonces ustedes pueden leer y ahí habla de estas cosas. La palabra de Dios es clara, a veces es fuerte, a veces quizás no nos gusta, pero si Dios me colocó en el corazón hacerlo y poder llevar su palabra y poder llevar los mensajes de Dios, si Dios me pone en el corazón que tengo que hablarle ciertas cosas, así sean duras, pero se tiene que hacer porque para eso Dios lo coloca a uno realmente para que ustedes puedan buscar realmente el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Y como les digo, no se dejen llevar por aquellas partes donde simplemente el interés principal es el dinero, es un sacarle el dinero a la gente por semillas, por diezmos, por ofrendas. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo vino, abrogó esa ley, que esa ley era para Moisés, para los levitas. Hoy en día, ¿qué quiere nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial? Que usted le entregue un corazón limpio, un corazón puro, que usted realmente lo busque con gozo, con alegría, que no importa las tribulaciones o las cosas duras que le vengan, porque recuérdense que Dios permite muchas cosas. ¿Para qué? Para que Dios se pueda manifestar, para que Dios se pueda glorificar, para que el Hijo de Dios sea exaltado por los milagros, por las sanidades, por las cosas que usted quiere, que usted anhela, que usted desea recibir de Dios. Entonces, si te viene una prueba, una enfermedad, simplemente usted tenga fe, crea en la palabra de Dios, crea que Dios lo va a librar, que Dios lo va a sanar, que Dios le va a proveer para su sustento, porque por eso Dios dice, yo soy su sustento, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces que su objetivo principal sea colocar los ojos en las cosas de Dios. Así que donde lo estén llevando a sacarle dinero, allí no es. Usted preocúpese
por su salvación, por llegar a los pies de Cristo, por tener un verdadero arrepentimiento. Y el dinero, eso es cosa muy aparte, los bienes materiales es muy aparte. Por eso en la palabra de Dios, donde el Señor se le aparece en sueños al rey Salomón cuando lo vio para ser rey, Dios le preguntó en sueños: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Sí, pídeme lo que quiera. Y el rey Salomón pidió sabiduría, ciencia y poder para guiar a su pueblo, para poderlo guiar hacia la presencia de Dios, porque dice la palabra que el pueblo era mucho, era innumerable, no lo podía contar. Él simplemente pidió eso, que él pudiera dirigir ese pueblo, llevar todo ese mundo de gente a la presencia de Dios, a llevarlo por el buen camino. Y por eso Dios añadió a él las riquezas, como la misma palabra dice, porque es mejor la sabiduría que la riqueza. Porque es que si usted es una persona sabia, si usted adquiere sabiduría, algún talento, algún don que algo le dio Dios para que usted crea su propio trabajo, alguna cosa, Dios la va a bendecir de esa manera. No porque usted ande sembrando semillas o llevando cosas, que deje llevar a sembrar cosas de supuestamente que Dios, que traiga 1.000.000 y Dios le da 2 o le da 3. Eso no es. Como les digo, preocúpense por estar firmes en la palabra de Dios, por estar con su corazón limpio, siempre hablando palabras de fe, palabras de bendición, porque recuérdese que como usted habla, como lo que usted diga, lo que usted desea a otro, se le va a devolver multiplicado. Por eso aún a sus propios enemigos el Señor dice: y bendecir aún a nuestros enemigos. Así que usted simplemente limpie su mente, limpie su corazón, limpie su alma, mantenga limpio su espíritu, manténgase siempre ese corazón dispuesto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí les dejo muchas bendiciones, que Dios los siga bendiciendo hoy, mañana y siempre, y que gócense en el Señor.